Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de una decisión que ha dejado a todos con la boca abierta. Tuba Büyüküstün sorprende a sus seguidores al declarar que no usará el apellido de Engin Akyürek. Una decisión que ha generado intensos debates en las redes sociales y reacciones inesperadas dentro del entorno del actor. Todo comenzó hace unos días, cuando los medios turcos difundieron la noticia de que Tuba y Engin habían formalizado su relación de manera privada, lejos de las cámaras y los focos mediáticos. Sin embargo, lo que parecía ser un cuento de hadas pronto se convirtió en una historia llena de tensión. Durante una entrevista exclusiva, Tuba rompió el silencio y dijo con voz serena pero firme: "Respeto profundamente a Engin, pero mi identidad es mía, y mi apellido también lo es". Estas palabras bastaron para que los titulares se multiplicaran por todo Turquía. Los fans de la pareja, que desde hace meses siguen con pasión cada paso de su historia, se dividieron de inmediato. Algunos aplaudieron la decisión de Tuba, calificándola como una mujer independiente y moderna. Otros, sin embargo, consideraron que esa elección podría interpretarse como una falta de compromiso hacia Engin. No se trata de orgullo, se trata de coherencia con quien soy, repitió Tuba durante la conversación, dejando entrever que su decisión estaba muy bien pensada. Por su parte, Engin Akyürek, conocido por su carácter reservado, intentó evitar el tema durante una rueda de prensa relacionada con su nuevo proyecto televisivo. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, terminó diciendo: "Tuba tiene sus razones, y las respeto. Lo importante para mí no es un apellido, sino el lazo que compartimos". Su respuesta, aunque diplomática, no logró calmar la ola de comentarios que se desató en redes sociales. Un detalle que no pasó desapercibido fue que, según allegados a la pareja, la decisión de Tuba habría sorprendido incluso a la familia de Engin. Su madre, una figura muy presente en su vida, habría expresado su descontento con una frase que ya se hizo viral: "Una mujer que ama de verdad lleva con orgullo el apellido de su esposo". Esta declaración habría generado tensión en ambos hogares, provocando incluso una breve separación temporal entre los actores. Fuentes cercanas aseguran que Tuba se mantuvo firme en su postura. En conversaciones privadas con amigos, habría dicho: "No necesito llevar su nombre para demostrar lo que siento. Mi amor por él no depende de un documento". Estas palabras, filtradas por la prensa local, se replicaron en miles de publicaciones, convirtiendo el tema en tendencia bajo el hashtag #TubaDecide. Mientras tanto, los fanáticos de Engin mostraron su apoyo incondicional al actor. En varios foros de admiradores se leía: "Engin merece a alguien que lo acompañe sin condiciones", mientras otros defendían a Tuba diciendo: "Una mujer no pierde su identidad al amar". Las opiniones polarizadas crearon una verdadera guerra digital, con debates encendidos sobre tradición, modernidad y amor. En medio de esta tormenta mediática, una nueva revelación vino a encender aún más el debate. Un periodista del programa Magazine Saba aseguró que Engin habría intentado convencer a Tuba para reconsiderar su decisión, pero que la conversación terminó en una fuerte discusión. Engin se mostró dolido. Le dijo que no entendía por qué ella no quería compartir su apellido si supuestamente estaban construyendo una vida juntos, afirmó la fuente. A lo que Tuba, según el mismo relato, respondió con frialdad: "Porque una vida juntos no significa que deba dejar de ser yo". A partir de ese momento, las cosas se habrían enfriado entre ellos. Engin, según allegados, se refugió en el rodaje de su nueva serie, mientras que Tuba decidió tomarse unos días en Capadocia, lejos del ruido mediático. Fotografías de la actriz paseando sola por los paisajes de la región circularon por las redes sociales, y los fans notaron que no llevaba el anillo de compromiso que hasta hace poco se había convertido en el símbolo de su amor. Esa imagen fue interpretada por muchos como una señal de ruptura. Sin embargo, en una aparición sorpresa en un evento benéfico en Estambul, Tuba intentó calmar las aguas. Con su característica elegancia, declaró ante la prensa: "No hay ruptura. A veces las decisiones personales se confunden con conflictos,
pero Engin y yo seguimos adelante. Aunque sus palabras fueron conciliadoras, su tono serio dejó claro que algo en la relación había cambiado. Engin, por su parte, evitó responder directamente, limitándose a publicar en su cuenta de redes sociales una frase que muchos interpretaron como un mensaje encubierto: el amor también se demuestra en silencio. Esa frase provocó miles de comentarios. Los seguidores comenzaron a especular sobre si el silencio de Engin era un signo de madurez o una forma de expresar su desilusión. Un fan escribió: tal vez Engin está aprendiendo a amar sin esperar que el otro cambie, mientras otro comentó: el silencio también puede ser el principio del ADN, puede ser el principio del AD barra inversa U00 y 9S. Las interpretaciones se multiplicaron, y los programas de televisión dedicaron largos segmentos a analizar cada gesto, cada palabra y cada aparición pública de la pareja. En los últimos días, se supo que las familias de ambos decidieron reunirse en un intento por calmar la tensión. La madre de Engin, fiel a sus tradiciones, habría insistido en que el matrimonio no puede construirse sobre individualismos. Mientras tanto, el padre de Tuba habría respondido con una frase contundente: mi hija no necesita cambiar de nombre para ser una buena esposa. Ese intercambio de opiniones dejó en claro que las diferencias no solo existían entre la pareja, sino también entre sus familias. A pesar de todo, una nueva información ha devuelto la esperanza a los admiradores de Tuba y Engin. Según fuentes cercanas, ambos habrían decidido asistir juntos a un evento de gala el próximo fin de semana, una aparición que podría sellar su reconciliación o confirmar definitivamente los rumores de distanciamiento. Los fanáticos ya están esperando ese momento con ansiedad, comentando en redes con el hashtag #Engin y Tuba juntos, que se mantiene entre las tendencias principales. Mientras tanto, la opinión pública sigue dividida. Algunos consideran que Tuba está dando una lección de independencia y fortaleza femenina en una sociedad donde las tradiciones aún pesan mucho. Otros, en cambio, ven en su postura una falta de empatía hacia Engin, quien siempre se ha mostrado respetuoso y protector. Lo cierto es que, sea cual sea el desenlace, la decisión de Tuba ha abierto un debate que va mucho más allá de su relación, un debate sobre el amor, la libertad y la identidad en los tiempos modernos. En las palabras finales de una entrevista reciente, Tuba dejó una reflexión que resonó profundamente: no quiero ser recordada por ser la esposa de nadie, sino por la mujer que fui capaz de ser junto a alguien sin dejar de ser yo. Esa frase, tan poderosa como honesta, ha hecho que muchos vean en ella un símbolo de una nueva generación de mujeres turcas que desafían las normas sin perder el amor. Y mientras el público espera el próximo capítulo de esta historia, una cosa es segura: Tuba y Engin, juntos o separados, seguirán siendo el centro de todas las miradas. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta decisión? ¿Creen que Tuba hizo lo correcto o que el amor debe mostrarse también con gestos tradicionales? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias sobre el mundo del entretenimiento turco.